¿qué tal? En esta clase vamos a desarrollar el teórico referido a las políticas educativas y el derecho social a la educación. En este sentido, bueno, vamos a analizar y reflexionar y complementar con algunas lecturas la cuestión que tiene que ver con la idea de la educación como un derecho, como un servicio o como una mercancía, incluso como un privilegio, dependiendo de quién la analice o qué postura se tenga en cuenta para definirla de esa manera. Lo que vamos a tener en cuenta para esto van a ser los marcos normativos que en cada momento histórico, bueno, definieron o definen a la educación de una o de otra manera. La perspectiva que nosotros defendemos, sostenemos desde el punto de vista político y teórico es la idea de la educación como un derecho, por supuesto, pero vamos a ver que esta, esta definición, esta posición que tomamos no es algo que sea unánime, ni homogéneo, ni unívoco. Si tenemos en cuenta la actual ley de educación nacional, que está vigente desde el año 2006, la ley 26.206, la Ley Nacional de Educación, observamos que entre sus principales preceptos se define que la educación es un derecho. Esta es una definición que no solamente está por ley, que una ley lograda, conquistada, debatida y votada incluso por unanimidad en el año 2006 por todos los legisladores de ese tiempo. Esa ley define justamente la educación como un derecho, que es el principal logro, ¿no? Pasamos en ese momento histórico de entender a la educación como un servicio, que era definida así por la Ley Federal de Educación, la anterior ley, a definirla como un derecho. Ahora bien, no es solo este proyecto, como decíamos, este proyecto de ley, esta ley hoy vigente que disputamos y que peleamos y que conseguimos para definir a la educación como un derecho, sino que las organizaciones sindicales de los trabajadores, como la CETERA, por ejemplo, ya desde su propia fundación, que viene proclamando la necesidad y la exigencia de declarar a la ley como un derecho, ya en 1973, cuando se funda la CETERA, que es la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En esa misma fundación, en la declaración fundacional de esta organización, se dice que la educación es un derecho de todo el pueblo y por lo tanto constituye un deber y una función imprescindible e indelegable del Estado para responder a las necesidades individuales y sociales. Ahora bien, en las últimas décadas esta definición acerca del derecho social en la educación, podemos decir, no ha transitado un camino libre de dificultades o obstáculos, por todo lo contrario. En el debate público, incluso en las distintas disputas de los distintos sectores, hay una confrontación de los distintos bloques históricos que han sostenido la educación como un servicio o como una mercancía, incluso decíamos como un privilegio. En los últimos años tenemos que hubo un proceso de restauración conservadora a partir del gobierno neoliberal que accedió al poder en el 2015, que intentó por todos los medios de tratar de que la educación vuelva a ser un servicio, no solo un servicio, sino un bien transable, un bien que se pueda comprar, vender, comercializar. Por eso el avance que hubo en estos últimos 4 años del gobierno anterior, del gobierno precisamente del presidente Macri, en donde lo que más se avanzó fue el proceso privatizador. Por eso nosotros en esta clase vamos a compartir un material que tiene que ver con una investigación que se hizo desde la CETERA, pero coordinada por la Internacional de la Educación, que está dentro de la bibliografía de esta clase, que es el proceso privatizador de y en la educación. Decimos de y en la educación porque la privatización en estos últimos años tuvo una característica que no solo fue endógena, sino también exógena. Es decir, una privatización que no solo consistió en vender o tratar de trasladar el sistema público a la esfera privada, sino que además el proceso endógeno de privatización se vio reflejado en
distintas operaciones o formatos del mundo empresarial, del mundo de lo privado, que se intentó instalar adentro de la organización del sistema público. Por eso hablamos de una organización endógena o exógena en y de la educación. Este material que nosotros ponemos a disposición de ustedes como un material bibliográfico, que es el capítulo 3 de este libro, Privatización de la Educación en la Argentina, que estuvo coordinada esta investigación por Adriana Pogros, Miriam Felfeber, en mi caso Miguel Dualde, y además tuvo la supervisión de una docente investigadora de la Universidad de Cambridge, que es Susan Robertson, que participó por la Internacional de la Educación, también porque esta investigación no solo se hace en nuestro país, sino que se hace paralelamente en varios países del mundo para hacer estudios comparativos sobre las distintas formas de privatización. Es así que entonces ponemos a disposición este material, pero también un video complementario, que es el que forma parte, los fragmentos que forman parte de esta clase, que bueno, lo compartimos con ustedes para modo de síntesis de este material. Ahora bien, en la actualidad esta idea vuelve a reavivarse, el debate acerca de la educación como un derecho, la educación como un servicio, porque si ustedes se fijan en las noticias, en los periódicos en estos últimos días, resurge el debate porque justamente con esto que estamos viviendo en estos días, que tiene que ver con la suspensión de las clases presenciales debido a la expansión de la pandemia por el coronavirus. Entonces en los periódicos, en los medios hegemónicos sobre todo, se sostiene que porque las clases presenciales se han suspendido, hay una idea de que las clases no se siguen dando. Y por el contrario, nosotros, este es un ejemplo, nosotros, si bien no estamos concurriendo presencialmente a las aulas, sostenemos que las clases continúan, que seguimos educando. Por eso hay otra modalidad del proceso de enseñanza, y no es que se interrumpió el proceso o los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos medios hegemónicos ponen noticias del tipo de: un padre al respecto expresa: toda la situación nos genera mucha incertidumbre. Tampoco estamos convencidos de que Bartolomé vuelva al jardín cuando finalmente se retomen las clases. Para nosotros no tiene mucho sentido seguir pagando la cuota. Por eso le mandamos un mail al colegio para informarle que vamos a tomar la decisión de darle de baja a Bartolomé. Esta es una noticia que se publica en el diario La Nación. Bueno, hablan de Bartolomé, no es Bartolomé Mitre de Nación, debe ser otro Bartolomé más contemporáneo, pero bueno, creo que es simbólico el hecho de que el nombre del niño justamente sea Bartolomé. Pero toda esta y muchas otras noticias forman parte de una operación para instalar esta idea de que si no va a la escuela no pago la cuota, con la que sostiene justamente esta idea de la educación como un servicio, que cuando se corta, no, un servicio que no se presta, como por ejemplo el cable canal puede ser, no lo recibo el servicio y corto el pago de la cuota. ¿Sí? Desaparece ahí la idea de la educación como derecho, por sobre la idea que se impone, que es la educación como servicio desde esta perspectiva neoliberal y neoconservadora. Ahora bien, esta batalla por cómo entendemos la educación, cómo entendemos a los derechos en general, esta batalla siempre estuvo latente, siempre está latente, los distintos bloques históricos disputan por ese sentido, pero ahora tenemos una reacción que se está activando cuando justamente se está intentando imponer o pedir, hacer un esfuerzo a los sectores más poderosos de la economía concentrada, como por ejemplo el pago de mayor impuesto a las riquezas, una participación más activa, el hecho que no despidan los trabajadores por más que la situación sea crítica, ya que son empresas que tienen un colchón importante o que tienen un respaldo importante de mucho tiempo, que han logrado ganancias y que ahora en la mínima crisis echan a los trabajadores. Así que en este sentido, en este nuevo escenario, se reaviva la discusión por el sentido de la educación como un derecho, como un servicio o como una mercancía. Y bueno, justamente en este contexto nos parece conveniente citar lo que decía Álvaro García Linera hace muy poco en la inauguración del ciclo lectivo en otra universidad hermana acá en la Argentina. Él plantea: ante las nuevas, dice García Linera, ante las nuevas enfermedades globales, pánicos sociales y recesiones económicas,
Solo el Estado tiene la capacidad organizativa y la legitimidad social como para poder defender a los ciudadanos. Por eso esta idea de apelar al Estado, del Estado como garante de la educación, del derecho a la educación, para nosotros es muy importante tenerla en cuenta justamente en este contexto. En el marco de esta clase, de este teórico referido al derecho a la educación, también ponemos a disposición de ustedes otro material bibliográfico referido a una investigación que estuvo a cargo de Nora Gluz respecto a lo que ustedes conocen, todos conocemos como la asignación universal por hijo. Una política que se generó hace más de aproximadamente 10 años y que permanece, continúa, que fue cuestionada, que fue interpretada de distintas maneras y que hoy, ante la crisis social, económica que sufren muchas familias, vuelve al estado del debate y a su resignificación a partir de qué significa o no para muchos hogares tener o no tener la asignación universal por hijos. Así que bueno, eso también es parte del material que proponemos para que ustedes lean y complementen en esta clase, en este teórico.